Capítulo 16, Preludio a la matemática moderna. 1. François Viet. Cuando Maurolico y Comandino murieron el año 1575, Europa occidental había recuperado ya la mayor parte de las obras matemáticas más importantes de la antigüedad que se han conservado hasta hoy. Por otra parte, el álgebra árabe había sido no solo asimilada sistemáticamente, sino mejorada de una manera notable con la resolución de la cúbica y de la cuártica y con el uso en parte al menos de un cierto simbolismo, y la trigonometría se había convertido en una disciplina independiente. La época estaba ya casi madura para llevar a cabo rápidos avances que superaran las contribuciones tanto antiguas como medievales y renacentistas, pero aún no lo estaba del todo. En la historia de la matemática se suele poner de manifiesto un alto grado de continuidad entre una época y la siguiente, y la transición del Renacimiento al mundo moderno se hizo también a través de un considerable número de figuras intermedias, de las que estudiaremos en este capítulo algunas de las más importantes. Dos de estos hombres eran italianos, Galileo Galilei, 1564 al 1642, y Bonaventura Cavalieri, 1598 al 1647. Otros varios tales como Henry Briggs, 1561 al 1639, Thomas Harriot, 1560 al 1621, y William Oughtred, 1574 al 1660, eran ingleses. Dos de ellos eran flamencos, Simon Stevin, 1548 al 1620, y Albert Girard, 1590 al 1633. Y otros aún que provenían de diversos países, como el escocés John Napier, 1550 al 1617, el suizo Jobst Burgi, 1552 al 1632, y el alemán Johann Kepler, 1571 al 1630. Como puede verse, casi toda la Europa occidental participaba en el progreso de la matemática, pero la figura central y la más brillante de la transición fue sin duda un francés, François Viet, 1540 al 1603, o en su forma latinizada Franciscus Vieta. Viet no era lo que podríamos llamar un matemático profesional. En su juventud estudió Derecho, que más tarde cultivó llegando a ser miembro del Parlamento de Bretaña. Posteriormente fue nombrado miembro del Consejo Real, en el que sirvió bajo Enrique III y más tarde bajo Enrique IV. Fue durante la época en que estuvo al servicio de este último, Enrique de Navarra, cuando consiguió un éxito tal descifrando mensajes en clave del enemigo, que los españoles lo acusaron de estar aliado con el diablo. A pesar de que Viet solo dedicó a la matemática sus ratos de ocio, sin embargo hizo importantes contribuciones a la aritmética, al álgebra, a la trigonometría y a la geometría. Hubo un periodo de casi media docena de años, antes de la ascensión al poder de Enrique IV, durante el cual Viet cayó políticamente en desgracia, y así pudo dedicar estos años en gran parte a sus estudios matemáticos. En aritmética tenemos que recordar su decidida defensa del uso de las fracciones decimales en vez de las sexagesimales. Así escribía en una de sus primeras obras, el Canon Mathematicus de 1579, los sexagesimales y los sesentas han de ser usados raramente o nunca en la matemática, mientras que los milésimos y los miles, los centésimos y los cientos, los décimos y los dieces, y las progresiones semejantes ascendentes y descendentes, deben usarse frecuentemente y aún exclusivamente. Tanto en sus cálculos como en sus tablas sigue Viet al pie de la letra este principio y utiliza fracciones decimales. Por ejemplo, al hablar de los lados de los cuadrados inscrito y circunscrito a una circunferencia de diámetro 200.000, los expresa como 141.421,3562,4 y 200.000 respectivamente, y su media como 177.245,3859. Unas páginas más adelante escribe la longitud de la semicircunferencia como 314.159,26535, y un poco más adelante aún este mismo número aparece como 314.159,26536. En algunas ocasiones utiliza un guión vertical para separar la parte entera de la fraccionaria, como al escribir la apotema del polígono regular de 96 lados inscrito en una circunferencia de diámetro 200.000, como 99.946,45875 aproximadamente. El uso del punto para separar la parte entera de la parte decimal de un número se atribuye o bien a Giovanni Antonio Magini, 1555 al 1617, cartógrafo amigo de Kepler y en su día rival de Galileo para una cátedra en Bolonia, en su De Planis Triangulis de 1592, o bien a Christoph Clavius,
1537 al 1612, un jesuita amigo también de Kepler, en una tabla de senos de 1593. Sin embargo, el punto decimal no se popularizó hasta que lo usó Napier más de 20 años más tarde. 2. El concepto de parámetro. Indudablemente el campo en el que Viet hizo sus contribuciones más importantes fue el álgebra, ya que en él fue en el que más se aproximó a un punto de vista moderno. La matemática consiste en una forma de razonamiento y no en un saco de trucos como los que ofrecía Diofanto. Sin embargo, durante la época árabe y los comienzos de la época moderna, el álgebra no había ido demasiado lejos en el esfuerzo por liberarse del tratamiento de casos especiales únicamente. Poco podía avanzar una teoría algebraica mientras la preocupación principal fuera la de hallar la cosa en una ecuación con coeficientes numéricos concretos. En realidad sí se habían introducido ciertos símbolos y abreviaturas para representar una incógnita y las primeras potencias de esa misma incógnita, así como para las operaciones algebraicas y para la relación de igualdad. Stifel había llegado a escribir 4 letras A para representar la cuarta potencia de la incógnita A, pero no disponía sin embargo de una manera general de escribir una ecuación que pudiera representar a cualquiera de una clase total de ecuaciones del mismo tipo, por ejemplo de todas las ecuaciones cuadráticas o de todas las cúbicas. Un geómetra podía representar por una figura y llamar a veces a un triángulo arbitrario, pero un algebrista en cambio no disponía de ningún recurso para poder escribir una ecuación general de segundo grado que las incluyese a todas. Ya desde los tiempos de Euclides se habían utilizado letras para representar magnitudes conocidas o desconocidas, y Giordano en particular lo había hecho libremente, pero no se había inventado ningún método para distinguir las magnitudes que se suponen conocidas de las cantidades desconocidas que se tratan de calcular. Y aquí fue precisamente donde Viet propuso utilizar una vocal para representar una cantidad que se supone en álgebra desconocida o indeterminada, y una consonante en cambio para representar una magnitud o un número que se supone conocido o dado. Aquí nos encontramos por primera vez en álgebra una distinción clara entre el importante concepto de parámetro y la idea de incógnita. 3. El arte analítica. Si Viet hubiera adoptado además otros simbolismos que ya existían, de hecho en su época podría haber escrito todas las ecuaciones cuadráticas bajo la forma única b² más c a más d igual a 0, donde a es la incógnita y bcd son parámetros, pero desgraciadamente solo era moderno en algunos sentidos, y antiguo o medieval en otros. Su álgebra es básicamente sincopada más que simbólica, ya que a pesar de haber adoptado sabiamente los símbolos germánicos para la suma y la resta, y más sabiamente aún, utilizar símbolos diferentes para los parámetros y las incógnitas, el resto de su álgebra consistía en palabras y abreviaturas. Así por ejemplo la tercera potencia de la incógnita no se representaba por A cubo, ni siquiera por 3 letras A, sino por A cubus, y la segunda potencia era análogamente A quadratus. La multiplicación venía representada por la partícula latina in, la división se indicaba por medio de la línea de fracción, y para la igualdad usaba Viet una abreviatura de la palabra latina equalis. Hay que reconocer que no le suele ser dado a un hombre solo completar un proceso de cambio, sino que lo más usual es que un proceso de este tipo se realice en etapas. Una de estas etapas que iba más lejos de lo que alcanzó la obra de Viet, fue la que llevó a cabo Harriot al recuperar la idea de Stifel de escribir el cubo de la incógnita como 3 letras A. Esta notación la utiliza Harriot sistemáticamente en su obra póstuma titulada Artis Analytice Praxis, que fue impresa en 1631. El título de esta obra estaba inspirado por la obra anterior de Viet, a quien no le gustaba el nombre árabe álgebra. Buscando un sustituto para este nombre, observó Viet que en los problemas relativos a la cosa o cantidad incógnita uno suele proceder de una manera que Pappus y los antiguos habían descrito ya con el nombre de análisis. Es decir, que en vez de razonar de lo que se conoce a lo que hay que demostrar, los algebristas razonan invariablemente a partir de la hipótesis de que la incógnita es como si dijéramos conocida, y de ello deducen una condición necesaria, a partir de la cual precisamente se puede calcular el valor de la incógnita. En terminología moderna, si queremos resolver por ejemplo, la ecuación x² menos 3x más 2 igual a 0, procedemos a partir de la premisa de que existe un valor de x que satisface la ecuación. De esta hipótesis deducimos la conclusión necesaria de que x menos 2 por x menos 1 igual a 0, de manera que o bien se verifica x menos 2 igual a 0 o x menos 1 igual a 0 o ambas, y por lo tanto x es necesariamente 2 o 1. Sin embargo, esto no significa que uno o los dos números en cuestión satisfagan la ecuación dada, salvo que podamos invertir las etapas que se han seguido en el proceso de razonamiento. Es decir, que el análisis tiene que venir seguido por la demostración sintética.
En vista del tipo de razonamiento utilizado tan frecuentemente en álgebra, Viet decidió llamarle el arte analítica. Por otra parte, Viet parecía ser claramente consciente del amplio campo que cubría esta materia, dándose cuenta de que la cantidad incógnita no necesitaba ser un número o un segmento geométrico. El álgebra razona más bien sobre tipos o especies, y Viet oponía por lo tanto una logística especiosa a la logística numerosa usual. Presentó su versión del álgebra en su obra, Introducción, impresa en 1591, pero el resto de sus diversas obras algebraicas no se publicaron hasta muchos años después de su muerte. En todas ellas respetaba Viet estrictamente el principio de homogeneidad dimensional en las ecuaciones, de manera que en una ecuación tal como la x cubo más 3ax igual a b, la a se denomina planum y la b solidum. Esto sugiere una cierta inflexibilidad que Descartes se encargará de eliminar una generación más tarde, pero lo cierto es que la homogeneidad también tenía sus ventajas tal como vio sin duda Viet. 4. Las relaciones entre las raíces y los coeficientes en una ecuación. El álgebra de Viet resulta notable desde luego por la generalidad de su expresión, pero aún hay otros aspectos originales. Como ejemplo, Viet propuso un nuevo enfoque de la resolución de la cúbica, una vez reducida a la forma canónica del tipo x cubo más 3ax igual a b, introducía una nueva incógnita y relacionada con la x por medio de la ecuación y cuadrado más xy igual a. Este cambio transforma la cúbica en x en una ecuación cuadrática en y cubo, para la que la solución se obtiene ya fácilmente. Viet conocía también algunas de las relaciones que hay entre las raíces y los coeficientes de una ecuación algebraica, pero aquí se encontró con las dificultades obvias derivadas de su fallo al no admitir ni coeficientes ni raíces negativas. Viet comprobó por ejemplo que si la ecuación x cubo más b igual a 3ax tiene dos raíces positivas x1 y x2, entonces 3a igual a x1 al cuadrado más x1 por x2 más x2 al cuadrado y b igual a x1 x2 al cuadrado más x2 x1 al cuadrado. Esto no es desde luego más que un caso particular de nuestro teorema que dice que en una cúbica mónica, es decir con el coeficiente del término de mayor grado igual a 1, el coeficiente del término en x es igual a la suma de los productos de las raíces tomadas de 2 en 2, mientras que el término constante es el opuesto del producto de las raíces. Así pues, Viet estuvo cerca de descubrir el papel de las funciones simétricas de las raíces en la teoría de ecuaciones. Quedó sin embargo para Girard la formulación clara y precisa de las relaciones entre raíces y coeficientes, en 1629 en su obra Nueva invención en álgebra, al permitir las raíces tanto negativas como imaginarias, mientras que Viet solo había admitido las positivas. De una manera muy general se dio cuenta Girard de que las raíces negativas vienen a estar dirigidas en un sentido opuesto al de los números positivos, anticipándose así en cierto sentido a la idea de la recta numérica. Lo negativo en geometría indica un retroceso, decía Girard, mientras que lo positivo es un avance. También parece haber sido en gran medida Girard el responsable de la primera constatación de que una ecuación puede tener tantas raíces como indique su grado. Girard admitía las raíces imaginarias de las ecuaciones debido a que muestran los principios generales de formación de la ecuación a partir de sus raíces. 5. Thomas Harriot y William Oughtred. Descubrimientos muy parecidos a los de Girard los hizo Thomas Harriot incluso antes que Girard, pero no aparecieron publicados hasta 10 años después de que Harriot muriera de cáncer el año 1621. A Harriot le había sido difícil publicar debido a un conflicto de intereses políticos durante los últimos años del reinado de Isabel I. Harriot se había visto enviado por Sir Walter Raleigh como topógrafo en la expedición que envió este último al Nuevo Mundo el año 1585, convirtiéndose así en el primer matemático de importancia que posó su pie en América del Norte. El hermano Juan Díaz, un joven capellán con cierta formación matemática, había tomado parte ya anteriormente en una expedición de Cortés al Yucatán en 1518. Harriot publicó a su regreso la obra, Un breve y verdadero reporte del nuevo territorio de Virginia en 1586. Cuando su protector perdió el favor de la reina y fue ejecutado, el conde Enrique de Northumberland le concedió a Harriot una pensión de 300 libras al año, hasta que en 1606 el conde fue encarcelado en la Torre de Londres por el sucesor de Isabel, Jaime I. Harriot continuó visitando a Enrique en la Torre, y tanto las distracciones como su mala salud contribuyeron a impedirle publicar sus resultados. Harriot sabía las relaciones que hay entre las raíces y los coeficientes de una ecuación y entre las raíces y la descomposición en factores, pero al igual que Viet se encontró con las inevitables dificultades derivadas de no tener en cuenta ni las raíces negativas ni las imaginarias. En materia de notación, sin embargo, se le deben algunos avances importantes en el uso del simbolismo,
al ser el responsable de la introducción de los signos mayor que y menor que. También fue en parte su utilización del signo de igualdad de récord lo que condujo a su adopción generalizada. Harriot fue en cualquier caso mucho más moderado en el uso de notaciones nuevas que su contemporáneo más joven William Oughtred, que publicó su Clavis Mathematica el mismo año 1631 en que se publicaba la praxis de Harriot póstumamente. En la Clavis la notación para las potencias suponía un retroceso hacia Viet, puesto que por ejemplo donde Harriot había escrito 7 letras A, Oughtred usaba AQQC, es decir a quadratus cubus. De todas las notaciones nuevas introducidas por Oughtred solo hay una que se utilice actualmente de una manera general, y es el aspa X para la multiplicación. La forma homogénea que debían tener sus ecuaciones muestra claramente que el pensamiento de Viet se encontraba siempre próximo a la geometría, pero su geometría no era la de nivel elemental de tantos de sus predecesores, sino que era la de alto nivel de Apolonio y de Pappus. Interpretando las operaciones algebraicas elementales de una manera geométrica, constató Viet que bastan la regla y el compás para llegar hasta las raíces cuadradas. Sin embargo, si se permite la interpolación de dos medias geométricas entre dos magnitudes dadas, entonces uno puede construir raíces cúbicas o a fortiori, resolver geométricamente cualquier ecuación cúbica. En este caso podemos, como demostró Viet, construir el heptágono regular, ya que esta construcción conduce a una cúbica de la forma x cubo igual a x más a. De hecho, toda ecuación cúbica o cuártica puede resolverse por medio de trisecciones de ángulos e interpolaciones de dos medias geométricas entre dos magnitudes dadas. Aquí podemos ver con toda claridad una tendencia muy significativa, la de la asociación de la nueva álgebra superior con la antigua geometría superior. La geometría analítica ya no podía estar pues muy lejos, y Viet podría haber descubierto esta tierra prometida él mismo si no hubiera evitado el estudio geométrico de las ecuaciones indeterminadas. Los intereses matemáticos de Viet fueron extraordinariamente amplios y había leído en consecuencia la aritmética de Diofanto, pero cuando un problema geométrico conducía a Viet a una ecuación final en dos incógnitas, lo desechaba con la ligera observación de que el problema era entonces indeterminado. Uno hubiera querido que, basándose en su punto de vista tan general, hubiera investigado Viet precisamente las propiedades geométricas de tal indeterminación. 6. De nuevo el método de Horner. En muchos aspectos la obra de Viet se ha visto escandalosamente subvalorada, pero en un caso al menos es posible que se le haya atribuido indebidamente un método que ya había sido conocido mucho antes en China. En una de sus obras tardías, la de Numerosa Potestatum Resolutione, 1600, da Viet un método para la resolución aproximada de ecuaciones, que es prácticamente el mismo que hoy conocemos como método de Horner. Para resolver la ecuación x cuadrado más 7x igual a 60.750 por ejemplo, Viet parte de una primera aproximación inferior para x dada por x1 igual a 200. Sustituyendo entonces x igual a 200 más x2 en la ecuación original, o como también podríamos decir reduciendo en 200 la raíz, se obtiene x2 al cuadrado más 407 x2 igual a 19.350. Esta ecuación nos conduce a una segunda aproximación x2 igual a 40, y sustituyendo ahora x2 igual a 40 más x3 se obtiene la ecuación x3 al cuadrado más 487 x3 igual a 1470, de la que su raíz positiva es 3, luego x2 igual a 43 y x igual a 243. Este ejemplo tomado de Viet pero escrito en notación moderna, se podría haber resuelto por supuesto completando el cuadrado, pero el autor resuelve de la misma manera otros casos en los que no se encuentra a mano ninguna otra alternativa más sencilla, hallando así por ejemplo una solución de la ecuación x a la sexta más 6000x igual a 191.246.976. Una de las bellezas del método radica en que es aplicable a cualquier ecuación polinómica de coeficientes reales y con una raíz real. 7. Trigonometría y prostafairesis. La trigonometría de Viet se caracteriza lo mismo que su álgebra por el énfasis que se pone de manifiesto en la generalidad y amplitud de miras. Ya hemos visto que Viet fue el verdadero creador del álgebra literal, pero también puede considerársele con cierta justificación como el padre del enfoque analítico general de la trigonometría que a veces recibe el nombre de goniometría. También aquí parte Viet desde luego de la obra de sus predecesores, especialmente de Regiomontano y de Reticus. Al igual que el primero, consideró Viet la trigonometría como una rama independiente de la matemática, y como en el segundo, trabajó generalmente sin ninguna referencia directa a las semicuerdas en una circunferencia. En su Canon Mathematicus, 1579,
calculó Viet unas extensas tablas de las 6 funciones trigonométricas para ángulos de minuto en minuto. Ya hemos visto que propugnaba enérgicamente el uso de las fracciones decimales en vez de las sexagesimales, pero en este caso y para evitar cualquier tipo de fracciones todo lo posible, eligió Viet un sinus totus o hipotenusa de 100.000 partes para las tablas de senos y cosenos, y una base o perpendiculum de 100.000 partes para las tablas de tangentes, cotangentes, secantes y cosecantes. Sin embargo, y salvo para la función seno, Viet no utilizó estos nombres lógicamente. En la resolución de triángulos obtusángulos en el Canon Mathematicus, los descompone Viet en triángulos rectángulos, pero en otra obra posterior a esta en casi 15 años, la Variorum de Rebus Mathematicis, 1593, hay ya un teorema equivalente a nuestra ley de las tangentes, a más b medios sobre a menos b medios igual a tangente de a más b medios sobre tangente de a menos b medios. Aunque Viet puede haber sido el primero que utilizó esta fórmula, fue publicada unos años antes por un oscuro personaje, Thomas Fink, en 1583 en su libro Geometría Rotundi. Por esta época comenzaron a aparecer diversos tipos de identidades trigonométricas por toda Europa, como resultado de un menor énfasis en los cálculos de resolución de triángulos, y mayor en cambio en las relaciones funcionales de tipo analítico. Entre estas identidades estaba un grupo de fórmulas conocidas como las reglas de Prostaphairesis, es decir, fórmulas que permitían convertir un producto de funciones circulares en una suma o una diferencia, de donde les venía el nombre de Prostaphairesis, palabra griega que significa suma y resta. A partir de la figura obtuvo Viet, por ejemplo, la fórmula, seno de x más seno de y igual a 2 por seno de x más y medios por coseno de x menos y medios. Haciendo la sustitución x más y medios igual a y x menos y medios igual a b, obtenemos la forma más útil de la identidad anterior, seno de a más b más seno de a menos b igual a 2 por seno de a por coseno de b. De una manera análoga se obtiene, seno de a más b menos seno de a menos b igual a 2 por coseno de a por seno de b, colocando los ángulos x y y del mismo lado del radio OD. Las fórmulas, 2 por coseno de a por coseno de b igual a coseno de a más b más coseno de a menos b, y 2 por seno de a por seno de b igual a coseno de a menos b menos coseno de a más b, pueden obtenerse por un método parecido. Todas estas reglas llevan el nombre de fórmulas de Werner debido a que al parecer fueron utilizadas por Werner para simplificar los cálculos astronómicos. Por lo menos una de ellas, la que convierte un producto de cosenos en una suma, la habían conocido ya los árabes de la época de Ibn Yunus, pero solo en el siglo XVI y más concretamente a finales de este siglo fue cuando se popularizó el método de Prostaphairesis. Si uno tiene que multiplicar por ejemplo 98.436 por 79.253, puede poner coseno de a igual a 49.218, es decir 98.436 medios y coseno de b igual a 79.253. En notación moderna situaríamos temporalmente la coma decimal al comienzo de cada uno de los números y después ajustaríamos la coma decimal convenientemente en el resultado. Entonces puede uno leer los valores de los ángulos A y B directamente en las tablas de funciones trigonométricas y buscar después en las mismas tablas coseno de A más B y coseno de A menos B, cuya suma nos dará el producto buscado. Obsérvese que se halla este producto sin tener que hacer ninguna multiplicación. En el ejemplo de multiplicación prostaphairética que hemos puesto no se consigue un gran ahorro de tiempo ni de energía, pero basta recordar que en aquella época ya no eran raras las tablas trigonométricas con 12 o 15 decimales para darse cuenta de que las posibilidades de ahorro de trabajo de la prostaphairesis son muy notables. Este artificio se adoptó en todos los observatorios astronómicos importantes, incluido el de Tycho Brahe, 1546 al 1601, en Dinamarca, de donde le llegó la noticia a Napier en Escocia. Los cocientes por su parte se manejan de la misma manera, pero utilizando esta vez una tabla de secantes y cosecantes. Quizá donde se pueda apreciar más claramente lo que supone la generalización de Viet de la trigonometría sea en conexión con sus fórmulas para las funciones trigonométricas de ángulos múltiplos de uno dado. Las fórmulas para el seno y el coseno del ángulo doble ya las conocía Ptolomeo desde luego, y las fórmulas para el ángulo triple se pueden obtener fácilmente de las de Ptolomeo para el seno y el coseno de una suma de dos ángulos. Si se siguen utilizando las fórmulas de Ptolomeo de una manera recursiva se pueden obtener pues fórmulas para seno de nx y coseno de nx, aunque a costa de un gran esfuerzo. Viet hizo uso de una ingeniosa manipulación de triángulos rectángulos y de la conocida identidad, a cuadrado más b cuadrado por c cuadrado más d cuadrado igual a ad menos bc al cuadrado más bd más ac al cuadrado, para llegar a unas fórmulas para los ángulos múltiplos que son equivalentes a las que nosotros escribiríamos de la forma,
coseno de nx, y seno de nx, donde los signos van alternados y los coeficientes son números alternados de la fila correspondiente del triángulo aritmético. Vemos pues aquí una relación sorprendente entre la trigonometría y la teoría de números. 8. La resolución trigonométrica de ecuaciones. Viet observó también una importante conexión entre sus fórmulas y la resolución de la ecuación cúbica. La trigonometría podría servir de ayuda al álgebra precisamente en el caso en que esta última se había estrellado contra un muro de piedra, es decir, en el caso irreducible de las ecuaciones cúbicas. Esta idea se le ocurrió a Viet evidentemente cuando observó que el problema de la trisección del ángulo conducía a una ecuación cúbica. Si en la ecuación x cubo más 3px más q igual a 0, hacemos la sustitución mx igual a y, para obtener un grado de libertad al determinar más tarde el valor de m, resulta y cubo más 3m cuadrado py más m cubo q igual a 0. Comparando este resultado con la fórmula, coseno cubo de tita menos 3/4 coseno de tita menos 1/4 coseno de 3 tita igual a 0, se puede comprobar que si y igual a coseno de tita y si 3m cuadrado p igual a menos 3/4, entonces menos 1/4 coseno de 3 tita igual a m cubo por q, y como p es conocido se puede calcular m que será real siempre que las tres raíces sean reales y por lo tanto se puede calcular 3 tita al ser q conocido. Luego conocemos coseno de tita, es decir y de donde se obtiene inmediatamente el valor de x. Además, considerando todos los ángulos posibles que satisfagan las condiciones anteriores, pueden calcularse todas las tres raíces reales. Esta resolución trigonométrica del caso irreducible de la cúbica sugerida por Viet, fue llevada a cabo más tarde con todo detalle por Girard en 1629 en su nueva invención en álgebra. Viet encontró en 1593 una oportunidad inesperada de aplicar sus fórmulas de los ángulos múltiplos. Un matemático belga, Adrian van Rumen, o romano, 1561 al 1615, había lanzado un desafío público a cualquiera que se sintiera con fuerzas para resolver la ecuación de grado 45, x a la 45 menos 45 x a la 43 más 945 x a la 41 menos puntos suspensivos menos 3795 x cubo más 45 x igual a k. El embajador de los Países Bajos en la corte de Enrique IV se jactaba de que no había en Francia ningún matemático capaz de resolver el problema propuesto por su compatriota. Viet, llamado en esta ocasión a defender el honor de sus paisanos, observó que la ecuación propuesta era exactamente la que resulta al expresar k igual a seno de 45 tita en términos de x igual a 2 seno de tita, y así pudo calcular rápidamente las raíces positivas. El éxito de Viet impresionó tanto a Van Rumen que le hizo una visita especial con esta ocasión. Al aplicar la trigonometría a los problemas aritméticos y algebraicos, estaba ampliando Viet considerablemente el marco de esta materia. Por otra parte, sus fórmulas para los ángulos múltiplos deberían haber revelado el carácter periódico de las funciones goniométricas, pero probablemente fue su aversión a los números negativos lo que le impidió tanto a Viet como a sus contemporáneos llegar tan lejos. A finales del siglo XVI y comienzos del XVII se desarrolló un entusiasmo considerable por la trigonometría, pero este entusiasmo tomó básicamente la forma de la síntesis y los libros de texto. Durante este periodo fue cuando se le aplicó por vez primera el nombre de trigonometría a esta parte de la matemática. El nombre aparecía en el título de una exposición por Bartholomeus Pitiscus, 1561 al 1613, que se publicó por primera vez el año 1595 como suplemento a un libro sobre esférica, y de nuevo de una manera independiente en 1600, 1606 y 1612. No deja de ser una coincidencia en cierto sentido el hecho de que el desarrollo de los logaritmos, que desde entonces han constituido un fiel aliado de la trigonometría, estaba teniendo lugar también durante estos mismos años. 9. John Napier. John Napier no era lo mismo que Viet un matemático profesional, sino que era un hacendado escocés que con el título de barón de Merkiston, administraba sus extensas propiedades y aprovechaba el tiempo para escribir sobre temas variados. Por ejemplo, en un comentario sobre el Apocalipsis de San Juan, sostenía Napier que el Papa de Roma era el Anticristo. Solo estaba interesado en algunos aspectos de la matemática, principalmente los relacionados con el cálculo numérico y la trigonometría. Las varillas o huesos de Napier eran unas varillas en las que aparecían impresas tablas de multiplicar de tal manera que se podían aplicar fácilmente a la multiplicación por el método de la celosía, y las analogías de Napier y la regla de Napier de las partes circulares eran reglas mnemotécnicas para ayudar a recordar fórmulas de trigonometría esférica. Napier nos dice que había trabajado durante 20 años en su invención de los logaritmos antes de publicar sus resultados,
afirmación que nos permite situar los orígenes de sus ideas al respecto hacia el año 1594. Evidentemente Napier debió reflexionar sobre las sucesiones de potencias de un número dado, que habían aparecido publicadas aquí y allá, tal como por ejemplo en la aritmética íntegra de Stiefel 50 años antes y en las obras de Arquímedes. En tales sucesiones era evidente que a los productos o cocientes de las potencias corresponden respectivamente las sumas o diferencias de los índices o exponentes de las potencias mismas, pero el caso era que una sucesión de potencias enteras de una base entera, tal como por ejemplo 2, no resultaba útil para el cálculo debido a que los grandes huecos entre los términos sucesivos hacen la interpolación demasiado imprecisa. Mientras Napier se encontraba enfrascado en estas reflexiones, le visitó el Dr. John Craig, médico del rey Jaime VI de Escocia, y le habló del uso que se hacía en Dinamarca del método de prostafairesis. Probablemente Craig había tomado parte en la expedición que llevó a Jaime VI de Escocia junto con una delegación a Dinamarca el año 1590 para encontrarse con su futura esposa la princesa Ana. La expedición se vio forzada por las tormentas a buscar refugio en la costa y amarrar no lejos del observatorio de Tycho Brahe, donde mientras esperaban a que mejorase el tiempo, fueron agasajados por el astrónomo. Al parecer debió hacerse referencia al maravilloso método de la prostafairesis, muy utilizado en los cálculos que se hacían en el observatorio, y las noticias acerca de ello que recibió más tarde Napier lo animaron a redoblar sus esfuerzos y llegar a publicar finalmente en 1614 su obra, Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio, descripción de la maravillosa regla de los logaritmos. 10. La invención de los logaritmos. La idea clave de la obra de Napier se puede explicar con gran sencillez. Para conseguir que los términos de una progresión geométrica formada por las potencias enteras de un número dado estén muy próximos unos a otros, es necesario tomar este número muy próximo a 1. En consecuencia Napier decidió tomar 1 menos 10 elevado a la menos 7 igual a 0,9999999 como el número dado. Entonces los términos de la progresión decreciente de potencias enteras crecientes, están ciertamente muy próximos entre sí, demasiado próximos de hecho. Para conseguir un cierto equilibrio y evitar el uso de decimales, multiplicó Napier todas las potencias por 10 a la 7. Entonces si n igual a 10 a la 7 por 1 menos 1 sobre 10 a la 7 elevado a L será el logaritmo de Napier del número n. Así pues el logaritmo de 10 a la 7 será 0, el logaritmo de 10 a la 7 por 1 menos 1 sobre 10 a la 7 será 1, etc. Si dividiéramos tanto los números como los logaritmos por 10 a la 7, tendríamos prácticamente un sistema de logaritmos de base 1 sobre e, puesto que 1 menos 1 sobre 10 a la 7 elevado a la 10 a la 7 no se diferencia ya demasiado del límite de 1 menos 1 sobre n elevado a la n cuando n tiende a infinito es igual a 1 sobre e. Hay que recordar sin embargo que Napier no utilizaba ninguna idea de lo que es una base de un sistema de logaritmos, siendo como es su definición diferente de la nuestra. Los principios de su obra los explica Napier en términos geométricos de la manera siguiente. Sea un segmento AB y una semirrecta CD dados, sea un punto P que parte de A y se mueve a lo largo de AB con velocidad variable que decrece en proporción a su distancia AB, supongamos que un punto Q parte al mismo tiempo de C y se mueve a lo largo de la semirrecta CD con velocidad uniforme igual a la velocidad inicial del punto P, entonces Napier llama a la distancia variable CQ el logaritmo de la distancia PB. Esta segunda definición geométrica de Napier está de acuerdo desde luego con la primera definición numérica dada más arriba. Para demostrarlo, sea PB igual a X, y CQ igual a Y. Si AB lo tomamos igual a 10 a la 7 y también tomamos igual a 10 a la 7 la velocidad inicial de P, entonces en el simbolismo moderno del cálculo infinitesimal tenemos que diferencial de X sobre diferencial de T igual a menos X, y diferencial de Y sobre diferencial de T igual a 10 a la 7, X sub 0 igual a 10 a la 7, Y sub 0 igual a 0. Entonces diferencial de Y sobre diferencial de X igual a menos 10 a la 7 sobre X, o bien Y igual a menos 10 a la 7 por logaritmo natural de C por X, donde la constante C puede calcularse a partir de las condiciones iniciales y resulta ser 10 a la menos 7. Así pues Y igual a menos 10 a la 7 por logaritmo natural de X sobre 10 a la 7 o bien Y sobre 10 a la 7 igual a logaritmo de base 1 sobre E de X sobre 10 a la 7. Es decir que si las distancias PB y CQ estuvieran divididas por 10 a la 7, entonces la definición de Napier nos conduciría precisamente a un sistema de logaritmos de base 1 sobre e, tal como decíamos anteriormente. No es necesario decir que Napier calculó sus tablas numéricamente y no geométricamente desde luego, tal como indica la palabra logaritmo inventada por él.
Al principio Napier llamó a sus índices de potencias o exponentes números artificiales, pero más tarde se decidió por la palabra compuesta de las dos palabras griegas logos o razón y aritmos o número. Napier no pensaba, como hemos hecho notar ya, en una base para su sistema, pero no obstante sus tablas venían calculadas por medio de multiplicaciones repetidas, equivalentes a elevar a potencias el número 0,9999999. Obviamente la potencia o número disminuye según el índice o logaritmo aumenta, lo cual era de esperar ya que estaba utilizando esencialmente como base 1 sobre e, que es menor que 1. Una diferencia más notable entre sus logaritmos y los nuestros consiste en el hecho de que su logaritmo de un producto o de un cociente no es igual en general a la suma o a la diferencia de los logaritmos. Si L1 igual a logaritmo de N1, y L2 igual a logaritmo de N2, entonces N1 igual a 10 a la 7 por 1 menos 10 a la menos 7 elevado a L1, y N2 igual a 10 a la 7 por 1 menos 10 a la menos 7 elevado a L2, y por lo tanto N1 por N2 sobre 10 a la 7 igual a 10 a la 7 por 1 menos 10 a la menos 7 elevado a L1 más L2, de manera que la suma de los logaritmos de Napier L1 más L2 no será el logaritmo de N1 por N2, sino de N1 por N2 sobre 10 a la 7. Modificaciones análogas tienen lugar desde luego en los casos de logaritmos de cocientes, potencias y raíces. Por ejemplo, si L igual a logaritmo de n mayúscula, entonces n por L igual a logaritmo de n mayúscula a la n sobre 10 a la 7 por n menos 1. Estas diferencias no son, hay que reconocerlo, demasiado importantes, ya que se refieren únicamente a un corrimiento de la coma decimal según los casos. Es evidente que Napier estaba totalmente familiarizado con las reglas de cálculo para los productos y potencias, en vista de su observación de que todos los números, él los llama senos, en la razón de 2 a 1 tienen una diferencia entre sus logaritmos de 6.931.469,22, mientras que los que están en la razón 10 a 1 tienen como diferencia de logaritmos 23.025.842,34. En estas diferencias podemos ver, si corremos adecuadamente la coma decimal, los logaritmos naturales de 2 y de 10. Por lo tanto, resulta razonable utilizar el nombre de neperianos para los logaritmos naturales, incluso a pesar de que estos logaritmos no son exactamente los que inventó Napier. La idea de la función logarítmica está ya implícita en la definición de Napier y en toda su obra sobre los logaritmos, pero el hecho es que esta relación funcional no ocupaba el primer plano en su pensamiento. Napier construyó laboriosamente su sistema con un objetivo concreto, la simplificación de los cálculos, especialmente en el caso de los productos y cocientes. Además, es muy revelador de que tenía en la mente los cálculos trigonométricos, por el hecho de que lo que nosotros llamamos logaritmo de un número, él lo llama el logaritmo de un seno. En la figura anterior el segmento CQ recibió el nombre de logaritmo del seno PB, lo cual no supone diferencia alguna ni en la teoría ni en la práctica. 11. Henry Briggs. La publicación del sistema logarítmico en 1614 fue acogida y aceptada con gran rapidez, y entre los admiradores más entusiastas de la nueva teoría estaba Henry Briggs, que fue el primer profesor saviliano de geometría en Oxford. Al año siguiente, en 1615, Briggs visitó a Napier en su residencia en Escocia, donde discutieron ambos las posibles modificaciones del método de los logaritmos. Briggs proponía que se utilizasen potencias de 10, a lo que contestó Napier que ya había pensado en ello y que estaba de acuerdo. Napier mismo había sugerido en un cierto momento una tabla basada en las igualdades logaritmo de 1 igual a 0 y logaritmo de 10 igual a 1 para evitar las fracciones, pero al final los dos hombres llegaron a la conclusión de que lo más conveniente sería que el logaritmo de 1 fuese 0 y que el logaritmo de 10 fuese 1. Sin embargo, Napier se encontraba ya viejo y sin las energías necesarias para llevar a la práctica estas ideas y murió en 1617, el mismo año en que apareció su Rhabdología exponiendo el método de las varillas. El segundo de sus tratados clásicos sobre los logaritmos, el Mirifici Logarithmorum Canonis Constructio, en el que daba Napier una exposición completa de los métodos que utilizó para calcular sus tablas, apareció póstumamente en 1619. Así pues, recayó en Briggs la tarea de construir la primera tabla de logaritmos llamados logaritmos vulgares o de Briggs. En vez de tomar potencias de un número muy próximo a 1 como había hecho Napier, Briggs comenzó a partir de la igualdad logaritmo de 10 igual a 1, y después fue calculando otros logaritmos tomando raíces sucesivamente. Por ejemplo, de la raíz de 10 igual a 3,162277 obtiene Briggs que logaritmo de 3,162277 igual a 0,5, y análogamente de 10 a la 3 cuartos igual a raíz de 31,62277 igual a 5,623413,
que logaritmo de 5,623413 igual a 0,75. Continuando de esta misma manera calculó otros logaritmos vulgares. En el año 1617, el de la muerte de Napier, publicó Briggs su obra Logarithmorum Quilias Prima, es decir, los logaritmos de los números del 1 al 1000, todos ellos con 14 cifras decimales. En 1624 en su Aritmética Logarítmica, extendió Briggs su tabla hasta incluir los logaritmos vulgares de los números del 1 al 20.000 y del 90.000 al 100.000, siempre con 14 cifras decimales. Ahora se podía trabajar ya con los logaritmos exactamente igual como lo hacemos hoy, puesto que las tablas de Briggs gozan de todas las propiedades usuales de los logaritmos. Incidentalmente hay que decir que nuestros nombres característica y mantisa se derivan del libro de Briggs de 1624. Mientras que Briggs calculaba estas tablas de logaritmos vulgares, un contemporáneo suyo, John Nespidel, calculaba los logaritmos naturales o neperianos de las funciones trigonométricas, publicándolos en su obra, Nuevos logaritmos de 1619, de hecho ya anteriormente en 1616 habían aparecido algunos logaritmos naturales, en una traducción inglesa de la primera obra de Napier sobre los logaritmos, hecha por Edward Bright, 1559 al 1615. Raramente un descubrimiento nuevo ha pegado tan rápidamente como el invento de los logaritmos, y el resultado de ello fue la inmediata aparición de tablas de logaritmos que eran más que suficientes para la época. 12. Jobst Bürgi. De lo que hemos dicho más arriba parece deducirse que la invención de los logaritmos fue obra de un hombre solo, pero se trata de una impresión incorrecta que debemos corregir enseguida. Napier fue realmente el primero en publicar una obra sobre los logaritmos, pero casi al mismo tiempo desarrollaba Jobst Bürgi en Suiza ideas muy parecidas y de forma totalmente independiente. De hecho es posible que la idea de los logaritmos se le ocurriera a Bürgi tan pronto como en el año 1588, lo que supondría media docena de años antes de que Napier comenzara a trabajar en la misma dirección. Sin embargo, Bürgi no publicó sus resultados hasta 1620, es decir, media docena de años después de que Napier hubiera publicado su Descriptio. La obra de Bürgi apareció impresa en Praga, en un libro titulado Tablas de progresión aritmética y geométrica, lo que indica que las motivaciones que le condujeron a su obra fueron muy parecidas a las que actuaron en el caso de Napier. Ambos partieron de las propiedades de las progresiones aritméticas y geométricas, impulsados probablemente por el método de la prostafairesis. Las diferencias entre las obras de estos dos hombres radican principalmente en la terminología y en los valores numéricos que utilizaron, los principios fundamentales en cambio eran los mismos. En lugar de partir de un número un poco menor que 1, como había hecho Napier al tomar 1 menos 10 a la 7, Bürgi eligió un número un poco mayor que 1, el número 1 más 10 a la menos 4, y en vez de multiplicar las potencias de este número por 10 a la 7, las multiplicó Bürgi por 10 a la 8. Hay además otra diferencia menor, Bürgi multiplica en sus tablas todos los índices o exponentes de las potencias por 10. Es decir que si n igual a 10 a la 8 por 1 más 10 a la menos 4 elevado a L, entonces Bürgi llama a 10 por L el número rojo correspondiente al número negro n. Por lo tanto, si dividiéramos en este sistema todos los números negros por 10 a la 8 y todos los números rojos por 10 a la 5, tendríamos virtualmente un sistema de logaritmos naturales. Por ejemplo, Bürgi da para el número negro 1000 millones, el número rojo 230.270,022, que previo el oportuno corrimiento de las comas decimales, es equivalente a decir que el logaritmo natural de 10 igual a 2,30270022. Esta no es una mala aproximación al valor moderno, especialmente si tenemos en cuenta que 1 más 10 a la menos 4 elevado a 10 a la 4 no es exactamente lo mismo que límite de 1 más 1 sobre n elevado a la n cuando n tiende a infinito, aunque ambos valores concuerdan hasta la cuarta cifra significativa. Al publicar sus tablas situó Bürgi sus números rojos a lo largo de uno de los lados de cada página, y sus números negros en el cuerpo de la tabla. Luego lo que se tenía realmente era lo que nosotros llamaríamos una tabla de antilogaritmos, pero esta es una cuestión menor evidentemente. La esencia del principio de los logaritmos se encuentra aquí sin duda, y tenemos que considerar a Bürgi como un descubridor independiente de los logaritmos, en el que no recayeron los honores de la invención debido a la prioridad de Napier a la hora de publicarla. En un aspecto importante al menos sus logaritmos están más próximos a los nuestros que los de Napier, ya que según van tomando valores crecientes los números negros de Bürgi, aumentan también los números rojos, pero los dos sistemas comparten la desventaja de que el logaritmo de un producto o de un cociente no es igual a la suma o la diferencia de los logaritmos. 13. La matemática aplicada y las fracciones decimales.
La invención de los logaritmos terminó por producir un tremendo impacto en la estructura de la matemática, pero en la época a la que nos estamos refiriendo no podía compararse en cuanto a importancia teórica con la obra, digamos, de un Viet. Los logaritmos fueron saludados con complacencia por Kepler, no como una contribución al pensamiento, sino porque aumentaban enormemente la capacidad de cálculo del astrónomo. Viet no fue exactamente una voz clamando en el desierto, pero lo que sí es cierto es que la mayor parte de sus contemporáneos estaban interesados principalmente en los aspectos prácticos de la matemática. Burghi era un fabricante de relojes, Galileo un físico y un astrónomo y Stevin un ingeniero. Era inevitable que estos hombres mostraran preferencia por partes de la matemática que prometieran ser aplicables a sus respectivos campos. Burghi y Stevin, por ejemplo, contribuyeron al desarrollo y divulgación de las fracciones decimales, y Burghi y Galileo rivalizaron en la fabricación y venta de un artificio para la práctica del cálculo, conocido como compás proporcional. El llamado Renacimiento científico, ilustrado por la obra de hombres tales como Leonardo da Vinci y Copérnico, fue un fermento que surgió en gran medida del contacto entre viejas y nuevas ideas y entre los puntos de vista de los artesanos y los de los intelectuales. En la matemática del siglo XVI se dieron tendencias muy diversas e incluso conflictivas, pero podemos percibir aquí lo mismo que en la ciencia en general, los resultados de la confrontación de ideas muy arraigadas con los conceptos nuevos, y de puntos de vista teóricos con las exigencias que imponen los problemas prácticos. Ya hemos visto que la obra de Viet tuvo sus raíces en dos hechos concretos: 1, la recuperación de los antiguos clásicos griegos, y 2, los desarrollos relativamente nuevos del álgebra medieval y de comienzos de la época moderna. A lo largo del siglo XVI los matemáticos teóricos tanto amateurs como profesionales mostraron un gran interés por las técnicas prácticas del cálculo, lo que contrasta enérgicamente con la dicotomía en la que había puesto tanto énfasis Platón 2 milenios antes. Viet, el más importante matemático de Francia de la época, había insistido ya en 1579 en la necesidad de reemplazar las fracciones sexagesimales por las fracciones decimales. En 1585 se formuló una petición incluso más enérgica que la de Viet, favorable al uso de la escala de base 10 para las fracciones lo mismo que para los enteros, debida al matemático más eminente de los Países Bajos, Simón Stevin de Brujas. Stevin, que apoyaba la facción protestante encabezada por Guillermo de Orange en su lucha contra la católica España, fue tolerante si no indiferente en materia religiosa. Bajo el príncipe Mauricio de Nassau ocupó el cargo de intendente general y de comisario de obras públicas y durante un cierto tiempo fue tutor del príncipe en matemáticas. A pesar de que Stevin era un gran admirador de los tratados teóricos de Arquímedes, corre por todas las obras del ingeniero flamenco una corriente de tipo práctico que es más característica del periodo del Renacimiento que de la Antigüedad clásica. Así, por ejemplo, Stevin fue en gran medida el responsable de la introducción en los Países Bajos de la contabilidad de doble entrada al estilo de la que había popularizado Pacioli en Italia hacía casi un siglo. Una influencia mucho más amplia en la práctica económica, en la ingeniería y en el uso de las notaciones matemáticas fue la que ejerció el librito de Stevin con el título flamenco de Tiende, o el 10, publicado en Leiden en 1585. El mismo año apareció una versión francesa titulada La Disme, y el libro alcanzó tal popularidad que frecuentemente se ha interpretado mal su papel en el desarrollo de la matemática. Está claro que Stevin no fue en absoluto ni el inventor de las fracciones decimales ni el primero en utilizarlas de una manera sistemática. Se encuentra ya un uso más que casual de las fracciones decimales en la antigua China, en la Arabia medieval y en la Europa renacentista. Por la época en la que Viet proclama su decidido apoyo a las fracciones decimales en 1579, ya se las aceptaba en general por parte de los matemáticos que estaban en las fronteras de la investigación. En cambio, entre la gente corriente e incluso entre los matemáticos que se ocupaban de problemas prácticos, las fracciones decimales solo se popularizaron cuando Stevin acometió la tarea de explicarlas con todo detalle y de una manera muy elemental. Lo que pretendía Stevin era enseñar a todo el mundo cómo efectuar con una facilidad insospechada los cálculos necesarios en la vida diaria por medio de enteros sin fracciones. Es decir, que Stevin consideraba de una manera bastante singular sus décimas, centésimas, milésimas, etc., simplemente como los correspondientes numeradores enteros, de una manera muy parecida a cómo hacemos nosotros al medir el tiempo en minutos y segundos. ¿Quién de nosotros piensa en una fracción al hablar de 3 minutos y 4 segundos, por ejemplo? Estamos mucho más acostumbrados a considerar 3 minutos como un entero que no como 3 sexagésimos de una hora, y este era precisamente el punto de vista de Stevin.
Por esta razón no escribía sus expresiones decimales con denominadores, tal como había hecho Viet. En vez de hacerlo así escribía Stevin dentro de un círculo, encima o a continuación de cada dígito, la potencia de 10 que debería llevar como divisor. Así por ejemplo el valor aproximado de pi aparecía escrito como, 3 posición 0, 1 posición 1, 4 posición 2, 1 posición 3, 6 posición 4, y en lugar de las palabras décima, centésima, etc., utilizaba Stevin primo, segundo, etc., de la misma manera que designamos nosotros a uno y los diferentes lugares en las fracciones sexagesimales. Stevin tenía evidentemente una idea correcta de las fracciones decimales, pero su notación para los diferentes lugares, inspirada por la de Bombelli, era más adecuada para el álgebra que para la aritmética, pero por fortuna la notación moderna no iba a tardar ya en llegar. En la traducción al inglés de la Descriptio de Napier en 1616, las fracciones decimales aparecen tal como las escribimos hoy, con un punto decimal para separar la parte entera de la fraccionaria. En su Rhabdología de 1617, en la que describe la manera de calcular utilizando sus varillas, se refiere Napier a la aritmética decimal de Stevin y propone un punto o una coma como signo de separación decimal. En la Constructio de Napier de 1619 se consagró el uso del punto decimal en Inglaterra, pero en muchos otros países europeos se continúa utilizando hoy la coma decimal. Stevin insistía además en el uso de un sistema decimal de pesos y medidas, pero esta parte de su obra ha encontrado grandes dificultades para imponerse al fin en Inglaterra y en los Estados Unidos. Stevin es una figura importante no solo en la historia de la matemática, sino en la de la ciencia en general. Junto con un amigo realizó el experimento de dejar caer dos esferas de plomo, una 10 veces más pesada que la otra, desde una altura de 30 pies sobre una tabla, y descubrió que los sonidos producidos por sus respectivos choques contra la tabla eran casi simultáneos. Pero al informe sobre el experimento publicado por Stevin en holandés en 1586, se le concedió mucha menos atención que al experimento análogo más tardío atribuido con muy escasa evidencia a Galileo. Por otra parte se le suele atribuir a Stevin el descubrimiento de la ley del plano inclinado, justificándola por medio de su conocido diagrama de la guirnalda de esferas, cuando esta ley la había formulado mucho antes Giordano Nemorario. 14. La notación algebraica. Stevin era un matemático con una mentalidad práctica, que consideraba de escaso interés los aspectos más especulativos de esta ciencia. Por ejemplo, escribía sobre los números imaginarios que hay suficientes cosas legítimas en las que trabajar sin necesidad de ocuparse de temas inseguros. Sin embargo, tampoco manifestó Stevin estrechez de miras ni intransigencia, y así su lectura de Diofanto le impresionó por la importancia de elegir una notación adecuada como ayuda para el pensamiento, y aunque siguió la costumbre de Viet y de otros contemporáneos de utilizar algunas palabras o sus abreviaturas tales como la de igualdad, prefirió para las potencias una notación puramente simbólica. Trasladando al álgebra su notación posicional para las fracciones decimales, escribía un 2 circunscrito en vez de q cuadrado, un 3 circunscrito para c cubo, un 4 circunscrito en lugar de q cuadrado cuadrado, etc. Este tipo de notación se la pudo haber sugerido muy bien el álgebra de Bombelli, aunque también se parece mucho a una notación de Bürgi en la que representaba las potencias de una incógnita escribiendo los números romanos correspondientes sobre los coeficientes. Así por ejemplo Bürgi escribía x cuarta más 3x cuadrado menos 7x como, 1 cuarta más 3 segunda menos 7 primera, mientras que Stevin como, 1 posición 4 más 3 posición 2 menos 7 posición 1. Pero Stevin fue más lejos que Bombelli y que Bürgi al proponer que este tipo de notación se extendiera a las potencias fraccionarias. Es interesante observar que aunque Oresme había usado ya tanto los exponentes o índices fraccionarios como el método de las coordenadas en geometría, ambas cosas parecen haber tenido únicamente una influencia muy indirecta, si es que tuvieron alguna, en el progreso de la matemática en Francia y en los Países Bajos a comienzos del siglo XVII. A pesar de que Stevin no tuvo ocasión de utilizar esta notación de los exponentes fraccionarios, formuló claramente el convenio de que un medio dentro de un círculo significaría una raíz cuadrada, y que 3 medios en un círculo representaría la raíz cuadrada del cubo. Un poco más tarde Girard, el editor de las obras de Stevin, adoptó esta misma notación de los números dentro de círculos para las potencias, añadiendo también que esto podía utilizarse para representar las raíces en vez de los símbolos tales como raíz cuadrada y raíz cúbica. El álgebra simbólica se desarrollaba rápidamente y alcanzó su madurez solamente 8 años después de la nueva invención de Girard, en la geometría de Descartes. 15. Galileo Galilei.
Simón Estevin mostró ser un típico matemático de su época en que disfrutaba con las aplicaciones elementales de la matemática, y en este sentido se parecía a Galileo. Al principio de sus estudios Galileo había intentado graduarse en medicina, pero su interés por la obra de Euclides y de Arquímedes le llevó a convertirse en profesor de matemáticas, primero en Pisa y más tarde en Padua. Esto no significa sin embargo que enseñara al mismo nivel de los autores que admiraba. En los programas universitarios de la época se incluía muy poca matemática, y gran parte de lo que Galileo enseñaba en sus cursos lo podríamos clasificar hoy más bien como física o astronomía o aplicaciones a la ingeniería. Además, evidentemente Galileo no era un matemático para matemáticos como lo había sido Viet, sino que estaba más cerca de lo que podríamos llamar un matemático aplicado. Esto se ve claramente en su interés por las técnicas del cálculo que lo llevó a construir y comercializar en 1597 un aparato que denominó su compás geométrico y militar. En un folleto publicado en 1606 con el título de El uso del compás geométrico y militar, explicaba Galileo con detalle de qué manera podía utilizarse este instrumento para efectuar rápidamente diversos cálculos sin pluma y papel y sin un ábaco. La teoría en la que se apoyaba este aparato era extremadamente elemental, y el grado de exactitud muy limitado, pero el éxito económico que tuvo este invento de Galileo nos muestra que los ingenieros militares y otros profesionales necesitaban una ayuda de este tipo en sus cálculos. Burghi había construido un aparato parecido, pero Galileo tenía un sentido comercial más desarrollado, lo que le dio ventaja. El compás de Galileo consistía en dos brazos articulados por sus extremos, tal como en un compás actual, que llevaban grabadas escalas de diversos tipos. La figura muestra solamente las escalas graduadas uniformemente hasta 250, así como el cálculo más sencillo de todos los posibles, que es el primero que explicaba Galileo. Si uno quiere dividir, por ejemplo, un segmento dado en 5 partes iguales, lo que tiene que hacer es tomar con un compás de puntas normal la longitud del segmento dado y transportarla al compás geométrico, que debe abrirse hasta que la distancia entre dos señales, una sobre cada brazo y las dos correspondientes a dos múltiplos de 5, por ejemplo 250 en cada una, sea la longitud del segmento dado, que hemos transportado con el compás de puntas. Entonces, si mantenemos fija la apertura del compás geométrico y tomamos con el compás de puntas la distancia que separa a las señales que resultan de dividir por 5 las anteriores, en nuestro caso 50 en ambos brazos, la distancia entre las puntas del compás será exactamente un quinto de la longitud del segmento dado. Las instrucciones de Galileo para el uso de su compás incluían muchas otras operaciones, desde el cambio de escala en un dibujo al cálculo con cantidades de dinero colocadas a interés compuesto. 16. Los valores de pi. Por elemental que nos parezca, tal como lo era en realidad, el folleto de Galileo de 1606 sobre el compás geométrico, publicado cuando tenía ya más de 40 años, se trata de su único tratado estrictamente matemático. Sin embargo, esta no fue en absoluto su única contribución a este campo. Mucho más importantes son las muchas referencias al pensamiento matemático dispersas por sus obras astronómicas y físicas, en las que frecuentemente aparece muy próximo a los desarrollos que iban a conducir al cálculo infinitesimal. Casi lo mismo podríamos decir de Estevin y de Kepler. La física y la astronomía habían alcanzado un punto en el que cada vez eran más necesarios razonamientos que hacían referencia a lo infinitamente grande y a lo infinitamente pequeño, es decir, al núcleo esencial de lo que iba a llamarse más tarde cálculo o análisis infinitesimal. Viet había sido uno de los primeros que utilizó la palabra análisis como sinónimo de álgebra, pero al mismo tiempo fue uno de los primeros analistas en el sentido más moderno del que estudia procesos infinitos. Antes de la época de Viet se habían dado ya muchas aproximaciones buenas y malas de la razón de una circunferencia a su diámetro, tales como las de Valentinus Otto y Adrián Antonis, que redescubrieron evidentemente de manera independiente en torno al año 1573, la aproximación pi igual a 355 sobre 113, restando los numeradores y los denominadores de los valores tolemaico y arquimediano, 377 sobre 120 y 22 séptimos respectivamente. Viet calculó pi con 10 decimales exactos, ignorando al parecer que Al-Kasi había obtenido ya una aproximación mejor. El logro más impresionante en este campo fue el de Ludolf van Zeulen, 1540 al 1610, que publicó en 1596 en primer lugar, una aproximación de pi con 20 decimales exactos, obtenida partiendo del polígono regular de 15 lados y duplicando sucesivamente el número de lados 37 veces. Utilizando un número de lados aún mayor, consiguió van Zeulen al fin una aproximación con 30 decimales exactos, aproximación que su viuda hizo grabar sobre su tumba.
Esta proeza de cálculo impresionó tanto a sus sucesores que en algunos países se le llama aún frecuentemente a pila constante Ludolfina. Este tipo de hazañas no tienen sin embargo ningún significado teórico, mucho más importante sería obtener una expresión exacta, y a este respecto fue Viet el primero que dio una expresión numérica para pi que era teóricamente exacta, bajo la forma de un producto infinito que puede escribirse como 2 sobre pi igual a raíz de un medio por raíz de un medio más un medio por raíz de un medio por raíz de un medio más un medio por raíz de un medio más un medio por raíz de un medio, etc. En un cierto sentido el planteamiento de Viet no encierra nada nuevo. Su producto infinito se puede obtener fácilmente inscribiendo un cuadrado en un círculo dado y aplicando la fórmula trigonométrica recursiva, a sub 2n igual a sub n por secante de pi sobre n, donde a sub n es el área del polígono regular inscrito de n lados, y haciendo finalmente crecer n indefinidamente. El mismo producto infinito se puede obtener fácilmente de una manera alternativa calculando los radios vectores de los sucesivos puntos de la cuadratriz de Hippias, r por seno de θ igual a 2 θ, obtenidos por sucesivas bisecciones del ángulo θ, comenzando por θ igual a pi medios y observando que r sub n sobre r sub n menos 1 igual a coseno de pi sobre 2 a la n y que el límite de r sub n cuando n tiende a infinito es igual a 2 sobre pi. Sin embargo, y a pesar de la sencillez del proceso, fue Viet el primero que expresó pi analíticamente, un resultado muy importante porque el lenguaje de la aritmética, el álgebra y de la trigonometría estaba invadiendo cada vez más los dominios de lo infinitamente pequeño, dominios que desde los griegos hasta entonces habían estado casi exclusivamente controlados por la geometría. Los últimos años de Viet se vieron amargados por una controversia de la que en gran parte tuvo él mismo la culpa. Christopher Clavius, 1537 al 1612, un matemático contemporáneo muy conocido, había aconsejado al Papa Gregorio XIII sobre la reforma del calendario, y Viet atacó la exactitud de la reforma propuesta. La acritud de la intervención de Viet pudo ser el resultado del resentimiento debido a que sus oponentes no parecieron apreciar debidamente la importancia de la nueva logística especiosa. Viet contó con algunos apasionados discípulos, uno de los cuales, Alexander Anderson, 1582 hacia el 1620, procedente de Escocia, publicó parte de su obra en 1615, pero hasta la década de los 1630 no comenzó a recibir el arte analítica la atención que merecía. Este retraso está en agudo contraste con la rapidez con que se popularizaron los logaritmos. 17. Reconstrucción de la obra de Apolonio sobre tangencias. Viet fue principalmente un analista pero también contribuyó a la geometría pura. En ella su obra se centró sobre todo en los problemas que planteaban las obras de Apolonio. Regiomontano ya había puesto en duda que el famoso problema de Apolonio, propuesto en su libro Perdido sobre tangencias, de construir una circunferencia tangente a otras 3 circunferencias dadas, pudiera resolverse con regla y compás, y en consecuencia Van Rumen lo resolvió por medio de una intersección de 2 hipérbolas. Viet sabía por una referencia en la colección de Pappus, que era posible realmente una construcción elemental, y en su Varia Responsa de 1600 publicó su solución. Haciendo una reconstrucción de lo que según él debía haber contenido el libro de Apolonio, procedió Viet a través de los casos más sencillos en los que una o más de las 3 circunferencias se reducen a puntos o rectas, hasta llegar al caso 10º y el más difícil, el de 3 circunferencias. Esta construcción es una de las más bellas contribuciones de Viet a la matemática. Este tipo de problemas geométricos ejercieron más tarde una fuerte influencia en Descartes, pero los sucesores inmediatos de Viet se vieron mucho menos atraídos por los resultados teóricos de Apolonio que por la obra de Arquímedes, más próxima a las aplicaciones inmediatas. 18. El análisis infinitesimal. Tanto Stevin como Kepler y Galileo necesitaban para sus problemas prácticos los métodos de Arquímedes, pero todos ellos querían evitar las sutilezas lógicas del método de exhausción. Fueron en gran medida las modificaciones resultantes de los antiguos métodos infinitesimales las que condujeron finalmente al cálculo infinitesimal propiamente dicho, y Stevin fue uno de los primeros que sugirió modificaciones. En su Estática de 1586, casi exactamente un siglo antes de que Newton y Leibniz publicaran sus versiones del cálculo, demostraba el ingeniero de Brujas que el centro de gravedad de un triángulo está situado sobre una mediana de la manera siguiente: inscríbanse en el triángulo en cuestión a veces un cierto número de paralelogramos de la misma altura y cuyos lados sean 2 a 2 paralelos a uno de los lados AB del triángulo y a la mediana trazada desde el vértice opuesto a este lado CD. El centro de gravedad de la figura formada por la reunión de todos los paralelogramos inscritos estará situado sobre la mediana,
por el principio arquimediano de que figuras bilateralmente simétricas están en equilibrio. Ahora bien, podemos inscribir en el triángulo una cantidad infinita de tales paralelogramos, y como a mayor número de paralelogramos menor será la diferencia entre la figura inscrita y el triángulo, diferencia que puede hacerse obviamente tan pequeña como se quiera. La conclusión que se impone es la de que el centro de gravedad del triángulo debe estar situado también sobre la mediana. En algunas de las proposiciones sobre la presión ejercida por un fluido, acostumbraba suplementar este planteamiento geométrico con una demostración por números en la que aparecía una sucesión de números que tendían a un valor límite, pero lo cierto es que el Arquímedes holandés tenía más confianza en una demostración geométrica que en una aritmética. 19. Johann Kepler. Wien estaba interesado en las aplicaciones físicas de la idea de infinitos elementos infinitamente pequeños, mientras que Kepler los necesitaba para aplicarlos a la astronomía, especialmente en conexión con sus órbitas elípticas de 1609. Tan pronto como en 1604 ya se había visto Kepler conducido a las secciones cónicas en sus estudios de óptica y de las propiedades de los espejos parabólicos. Mientras que Apolonio había considerado a las cónicas como tres tipos distintos de curvas, elipses, parábolas e hipérbolas, Kepler prefería considerar 5 tipos de cónicas pertenecientes todos ellos a una única familia o género. Haciendo gala de una gran imaginación y de un sentido pitagórico de la armonía, desarrolló Kepler en 1604 para las cónicas, en su obra, Introducción a la óptica de Vitellio, lo que podríamos llamar un principio de continuidad. A partir de la sección cónica formada simplemente por un par de rectas que se cortan, en la que los dos focos coinciden con el punto de intersección, podemos pasar gradualmente por un conjunto infinito de hipérbolas, según uno de los focos va alejándose más y más del otro. Cuando el segundo foco se haya alejado infinitamente, no tenemos ya una hipérbola con sus dos ramas, sino una parábola. Según el foco móvil traspasa el punto del infinito y se va acercando de nuevo por el otro lado, vamos pasando por un conjunto infinito de elipses hasta que cuando los dos focos coinciden de nuevo, tendremos una circunferencia como quinto y último tipo de cónica. La curiosa idea de que una parábola tiene dos focos, uno de ellos infinitamente lejano, se debe a Kepler, lo mismo que la palabra foco del latín focus para hogar o fuego. Nos encontraremos esta audaz y fructífera especulación sobre los puntos del infinito generalizada una generación más tarde en la geometría de Desargues. Mientras tanto, Kepler descubría un planteamiento de lo infinitamente pequeño útil en astronomía. En su Astronomía Nova del año 1609 anunció Kepler sus dos primeras leyes astronómicas. 1. Los planetas se mueven alrededor del Sol siguiendo órbitas elípticas, uno de cuyos focos es el Sol, y 2. El radiovector que va del Sol a un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. En los problemas relativos a áreas, tales como este último, suponía Kepler que el área en cuestión estaba formada por triángulos infinitamente pequeños con un vértice en el Sol y los otros dos vértices en puntos infinitamente próximos sobre la órbita del planeta. De esta manera pudo aplicar Kepler un tipo de cálculo integral rudimentario que nos recuerda los métodos de Oresme. Por ejemplo, el área del círculo puede calcularse de esta manera teniendo en cuenta que las alturas de los triángulos infinitamente estrechos son casi iguales al radio del círculo. Si llamamos a las bases infinitamente pequeñas situadas sobre la circunferencia del círculo, B1, B2, B3, etc., entonces el área del círculo, es decir, la suma de las áreas de los triángulos, será igual a 1 medio por R por B1 más B2 más B3 más puntos suspensivos. Y como la suma de las B es la circunferencia C, el área A vendrá dada por la fórmula, A igual a 1 medio por R por C, el antiguo y bien conocido teorema que había demostrado Arquímedes de una manera mucho más cuidadosa. Por un razonamiento análogo había obtenido Kepler el área de la elipse, un resultado de Arquímedes que no se conocía en esta época. La elipse la podemos obtener a partir de una circunferencia de radio A, por medio de una transformación bajo la cual la ordenada de cada punto resulta acortada según una razón dada B sobre A. Entonces, siguiendo a Oresme, podemos considerar el área de la elipse y el área del círculo como formadas por todas las ordenadas correspondientes a los puntos de ambas curvas, pero como la razón de las componentes de estas dos áreas es la razón constante B sobre A, las áreas totales deben estar en la misma razón. Y como el área del círculo se conoce y es igual a pi por A cuadrado, el área de la elipse x cuadrado sobre A cuadrado más y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1 tiene que ser igual a pi por A por B. Este resultado es correcto, pero en lo que se refiere a la longitud de la elipse lo único que pudo hacer Kepler fue dar la fórmula aproximada pi por A más B. Las longitudes de curvas en general y de la elipse en particular iban a eludir los esfuerzos de los matemáticos durante otro medio siglo por lo menos.
Kepler trabajó con Tycho Brahe primero en Dinamarca y más tarde en Praga, donde después de la muerte de Brahe, Kepler pasó a ocupar el puesto de matemático del emperador Rodolfo II. Una de sus obligaciones era la de redactar horóscopos. Los matemáticos de la época, ya trabajasen para los emperadores o en las universidades, encontraban muy diversas maneras de aplicar su talento, tal como descubrió Kepler mientras se encontraba en Linz, en Austria. El año 1612 había sido un año de vino excepcionalmente bueno, y Kepler comenzó a meditar con este motivo en los burdos métodos que se utilizaban entonces para calcular los volúmenes de los toneles para el vino, comparando estos métodos con los que había utilizado Arquímedes para calcular los volúmenes de conoides y esferoides, y a partir de estas consideraciones procedió a calcular los volúmenes de diversos sólidos de revolución que no habían sido considerados previamente por Arquímedes. Por ejemplo, haciendo girar un segmento de círculo alrededor de su cuerda, obtuvo Kepler lo que llamó un limón si el segmento era menor que un semicírculo, y una manzana si el segmento era mayor que un semicírculo. Su método general para el cálculo de volúmenes consistía en considerar los sólidos como compuestos de una cantidad infinita de elementos de volumen infinitesimalmente pequeños, y proceder entonces de una manera idéntica a como hemos explicado más arriba para el cálculo de áreas. Kepler renuncia a la típica doble reductio ad absurdum que era el núcleo del razonamiento arquimediano, y en esta manera de proceder fue seguido por la mayor parte de los matemáticos desde su época a la actual. 20. Las dos nuevas ciencias de Galileo. Kepler reunió sus investigaciones sobre el cálculo de volúmenes en un libro que apareció en 1615 con el título de Stereometria Doliorum, o medida de los volúmenes de toneles. Durante una veintena de años el libro no pareció despertar mayor interés teórico, pero en 1635 las ideas de Kepler, en forma un tanto modificada, fueron desarrolladas sistemáticamente y generalizadas en un libro famoso titulado Geometria Indivisibilibus, escrito por Bonaventura Cavalieri, un discípulo de Galileo. Mientras que Kepler se dedicaba a sus estudios de los volúmenes de barriles de vino, Galileo escudriñaba los cielos con su telescopio y hacía rodar bolas por planos inclinados. Los resultados de los estudios de Galileo fueron dos famosos tratados, uno de ellos astronómico y el otro físico. Los dos estaban escritos en italiano, pero nos referimos a ellos por sus títulos traducidos al español y abreviados, como Los dos sistemas principales del mundo, 1632, y Las dos nuevas ciencias, 1638. El primero es un diálogo acerca de los méritos relativos de las dos concepciones del universo, la tolemaica y la copernicana, diálogo que sostienen tres amigos: Salviati, un intelectual bien informado científicamente; Sagredo, un inteligente profano en la materia; y Simplicio, un obtuso aristotélico. A lo largo de este diálogo Galileo deja pocas dudas acerca de a dónde se inclinan sus preferencias, y las consecuencias de ello fueron su juicio por la Inquisición y la consiguiente condena a prisión. Durante los años de su detención preparó Galileo su obra sobre las dos nuevas ciencias, un nuevo diálogo acerca de la dinámica y de la resistencia de materiales, sostenido por los mismos tres personajes. Aunque ninguno de estos dos grandes tratados galileanos era estrictamente de tipo matemático, hay en ambos muchos puntos en los que se hacen consideraciones matemáticas, y frecuentemente éstas se refieren a las propiedades de lo infinitamente grande y de lo infinitamente pequeño. Lo infinitamente pequeño tenía para Galileo una importancia más inmediata que lo infinitamente grande, puesto que lo necesitaba esencialmente en su dinámica. Galileo daba la impresión de que la dinámica era una ciencia totalmente nueva creada por él, y desde entonces demasiados escritores han aceptado este punto de vista. Es prácticamente seguro, no obstante, que Galileo estuviera muy familiarizado con la obra de Oresme sobre la latitud de las formas, y en las dos nuevas ciencias tiene ocasión de usar varias veces un diagrama de velocidades muy parecido a la representación gráfica triangular de Oresme. Sin embargo, Galileo organizó las ideas de Oresme y les dio la precisión matemática de que carecían. Entre las contribuciones nuevas a la dinámica estaba el análisis que hacía Galileo del movimiento de un proyectil, en una componente horizontal uniforme y una componente vertical uniformemente acelerada. Como resultado de esta descomposición consiguió demostrar Galileo que la trayectoria del proyectil, despreciando la resistencia del aire, es siempre una parábola. Es un hecho sorprendente que se estudiaran las secciones cónicas casi durante 2000 años antes que dos de ellas encontrasen casi de manera simultánea aplicación a la ciencia, la elipse a la astronomía y la parábola a la física. Galileo creyó equivocadamente que había encontrado otra aplicación de la parábola en la curva de suspensión libre de una cuerda o de un cable flexible o de una cadena o catena,
pero los matemáticos posteriores de este mismo siglo demostraron que esta curva la catenaria no solo no es una parábola, sino que no es ni siquiera una curva algebraica. Galileo nos recuerda un poco a Durero en que ambos reconocieron rápidamente nuevas curvas, pero ninguno de los dos estaba preparado matemáticamente para analizarlas. Galileo había observado la curva que hoy llamamos cicloide, que es la que describe un punto del perímetro de una rueda circular cuando rueda sin deslizar sobre un camino rectilíneo horizontal e intentó hallar el área bajo uno de sus arcos. Lo mejor que pudo hacer fue trazar la curva sobre una chapa homogénea, recortar la parte encerrada bajo un arco y pesarla, llegando a la conclusión de que esta área era probablemente un poco menor que 3 veces el área del círculo generador. Los matemáticos franceses e italianos demostraron un poco más tarde que el área encerrada por un arco de cicloide es exactamente igual a 3 veces el área del círculo generador. Galileo abandonó después el estudio de esta curva, sugiriendo solo que la cicloide haría un arco de puente muy bello. Muchos años más tarde su discípulo Torricelli abordó el estudio de esta misma curva con gran éxito. 21. Galileo y el infinito. Una contribución más importante de Galileo a la matemática es la que aparece en los dos sistemas principales del mundo de 1632, en un momento de la tercera jornada, cuando Salviati le replica que la distancia QR que el objeto en cuestión tendría que caer para mantenerse sobre la superficie de la Tierra mientras que ésta gira un ángulo pequeño θ, es infinitamente pequeña comparada con la distancia tangencial PQ que recorrería el objeto horizontalmente. Por lo tanto, una tendencia a la caída incluso muy pequeña comparada con el ímpetu tangencial será suficiente para mantener el objeto sobre la superficie de la Tierra. El argumento que expone aquí Galileo es equivalente a decir que PS igual a seno verso de θ es un infinitésimo de orden superior con respecto a las distancias PQ o RS o al arco PR. Un razonamiento parecido nos lo encontramos de nuevo en la segunda obra de Galileo, Las dos nuevas ciencias de 1638, un tratado sobre dinámica y resistencia de materiales que ejerció una gran influencia. En este libro el autor utiliza a veces lo infinitamente pequeño de una manera que roza lo caprichoso, como cuando Salviati intenta convencer a Simplicio de que es igual de fácil dividir un segmento en un número infinito de partes que en un número finito. En primer lugar consigue que Simplicio admita que uno no necesita para ello separar las partes, sino simplemente señalar los puntos de división. Si por ejemplo doblamos un segmento para formar un cuadrado o un octógono regular, hemos conseguido evidentemente dividirlo en 4 o en 8 partes iguales. Salviati saca entonces la conclusión de que si doblamos el segmento dándole la forma de una circunferencia, entonces hemos reducido a una presencia actual aquel número infinito de partes que, según vos afirmabais, estaban contenidas en el segmento solo potencialmente mientras estaba recto, ya que la circunferencia es lo mismo que un polígono de un número infinito de lados. En otra ocasión, sin embargo, Galileo hace manifestar a Salviati la interesante opinión de que los infinitos y los indivisibles trascienden nuestro entendimiento finito, los primeros por su excesiva magnitud, los segundos por su pequeñez. Imagínese lo que resultaría cuando aparezcan combinados. Del infinito en geometría Salviati conduce a Simplicio al infinito en aritmética, haciendo observar que se puede establecer una correspondencia biunívoca entre todos los números naturales y los cuadrados perfectos, a pesar de que según uno avanza por la sucesión de los números naturales, los cuadrados perfectos se van haciendo cada vez más escasos. Por medio del sencillo truco de ir contando los cuadrados perfectos, vamos estableciendo una correspondencia biunívoca en la que cada número natural queda inevitablemente asociado a uno y solo un cuadrado perfecto y viceversa. A pesar de que hay muchos números naturales que no son cuadrados perfectos, y la proporción de estos aumenta según vamos considerando números cada vez mayores, tenemos que decir que hay tantos cuadrados como números. Galileo se ve aquí cara a cara con la propiedad fundamental de un conjunto infinito, la de que una parte propia puede tener el mismo número de elementos que el conjunto total, pero Galileo no saca naturalmente esta conclusión. Mientras que Salviati concluye correctamente que el número de cuadrados perfectos no es menor que el número de los enteros, no puede resignarse a aceptar que ambos números sean iguales, y en vez de hacerlo así concluye simplemente que los atributos igual, mayor y menor no son aplicables al infinito sino solo a cantidades finitas. Llega incluso a afirmar, incorrectamente según lo que admitimos hoy, que no podemos decir que un número infinito es mayor que otro número infinito, y ni siquiera que un número infinito es mayor que un número finito. Galileo, al igual que Moisés, llegó a vislumbrar la tierra prometida pero no pudo entrar en ella. 22. Bonaventura Cavalieri. Al parecer Galileo tenía la intención de escribir un tratado sobre el infinito en la matemática, pero no se ha encontrado tal obra.
Mientras tanto su discípulo Cavalieri se había sentido estimulado tanto por la estereometría de Kepler como por las concepciones antiguas y medievales y por el ánimo que recibía de Galileo, a organizar sus ideas sobre los infinitesimos en forma de libro. Cavalieri era miembro de una orden religiosa, un jesuato y no un jesuita como se suele decir frecuentemente de manera incorrecta, que vivió en Milán y en Roma antes de ocupar el cargo de profesor de matemáticas en Bolonia en 1629. Tal como era la costumbre de la época, escribió sobre aspectos muy diversos tanto de matemática pura como aplicada, geometría, trigonometría, astronomía, óptica, etc., y fue el primer matemático italiano que apreció en todo su valor los logaritmos. En su obra, Directorium Universale Uranometricum de 1632, publicó tablas de senos tangentes secantes y senos versos junto con sus logaritmos con 8 cifras decimales, pero la historia no lo recuerda por esta obra, sino por uno de los libros que ejercieron una más profunda influencia a comienzos del período moderno, la Geometria Indivisibilibus Continuorum, publicada en 1635. La idea fundamental en la que se basa el libro es esencialmente una variante de las que se presuponían implícitamente por Oresme, Kepler y Galileo, es decir, que un área se puede considerar formada por segmentos rectilíneos o indivisibles, y que un volumen sólido se puede considerar análogamente como compuesto de secciones o áreas que son indivisibles o volúmenes cuasiatómicos. Aunque Cavalieri difícilmente podía haberlo sospechado en aquel momento, se encontraba siguiendo sin saberlo unas huellas verdaderamente venerables, ya que este fue exactamente el tipo de razonamiento que utilizó Arquímedes en el método, que era entonces desconocido. Pero Cavalieri, y aquí radica la gran diferencia, no sintió ningún escrúpulo acerca de las obvias deficiencias lógicas que se escondían detrás de tales métodos, al contrario que había hecho Arquímedes. El principio general de que en una ecuación en la que intervienen infinitesimos, los de orden superior pueden despreciarse porque no afectan al resultado final, suele ser frecuente y erróneamente atribuido al Cavalieri de la Geometria Indivisibilibus. Cavalieri debía estar indudablemente familiarizado con esta idea, puesto que está sugerida en algunas de las obras de Galileo, y aparecía también de una manera más concreta en los resultados de algunos matemáticos franceses contemporáneos, pero lo cierto es que Cavalieri suponía casi exactamente lo contrario de este principio. En el método de Cavalieri no había ningún proceso de aproximación continua, ni tampoco omisión alguna de términos, ya que lo que utilizaba era una estricta correspondencia biunívoca entre los elementos de dos configuraciones, no se desprecian elementos algunos sea cual sea su dimensión. El planteamiento general y la engañosa plausibilidad del método de los indivisibles viene expresado con toda claridad en la proposición que aún se conoce en muchos libros de geometría del espacio como el teorema de Cavalieri: si dos cuerpos sólidos tienen la misma altura y si las secciones que determinan planos paralelos a las bases y a distancias iguales de ellas están siempre en una razón dada, entonces los volúmenes de los dos sólidos están también en esa misma razón. Evidentemente Cavalieri ya había desarrollado su método para el año 1626, puesto que en ese año escribía a Galileo anunciándole que iba a publicar un libro sobre este tema. Galileo mismo había tenido la intención de escribir un libro sobre el infinito, y probablemente Cavalieri retrasó premeditadamente la publicación de su propia obra como deferencia hacia Galileo. Sin embargo, el libro de Galileo, caso de que se hubiera publicado, habría sido sin duda más filosófico y especulativo, con el énfasis puesto en la naturaleza de lo infinitamente grande y de lo infinitamente pequeño, tema que Cavalieri evitó casi completamente. En lugar de ello, Cavalieri se concentró en un teorema geométrico extraordinariamente útil que viene a ser equivalente al resultado que se formula en la terminología moderna del cálculo infinitesimal como la integral de 0 hasta dx a la n por diferencial de x igual a elevado a n más 1 sobre n más 1. Tanto el enunciado como la demostración del teorema son muy distintos de los que está acostumbrado a ver cualquier lector moderno, ya que Cavalieri comparaba potencias de segmentos que son paralelos a la base en un paralelogramo, con las correspondientes potencias de los segmentos en uno cualquiera de los dos triángulos en que una diagonal divide el paralelogramo. Sea f de c el paralelogramo dividido en dos triángulos por la diagonal CF y sea HE un indivisible del triángulo CDF que es paralelo a la base CD. Entonces, tomando BC igual a EF y trazando BM paralela a CD, es fácil ver que el indivisible BM en el triángulo ACF será igual al HE en el CDF. Por lo tanto, podemos poner en correspondencia biunívoca los indivisibles del triángulo CDF con indivisibles iguales 2 a 2 del triángulo ACF, y en consecuencia los dos triángulos son iguales. Y como el paralelogramo es la suma de los indivisibles en los dos triángulos,
resulta claramente que la suma de las primeras potencias de los segmentos en uno de los dos triángulos es la mitad de la suma de las primeras potencias de los segmentos en el paralelogramo, dicho en otras palabras, integral de 0 hasta dx por diferencial de x igual a cuadrado medios. Utilizando un razonamiento análogo solo que considerablemente más complicado, consigue demostrar Cavalieri que la suma de los cuadrados de los segmentos en el triángulo es igual a un tercio de la suma los cuadrados de los segmentos en el paralelogramo. Para los cubos de los mismos segmentos halló que la razón es un cuarto, y más tarde extendió la demostración a potencias más altas, hasta considerarse autorizado a afirmar en su obra posterior, 6 ejercicios geométricos de 1647, la importante generalización de que para las potencias enésimas en general de dichos segmentos, la razón ha de ser 1 sobre n más 1. Este hecho lo conocían ya los matemáticos franceses por la misma época que Cavalieri, pero este fue el primero en publicar el teorema en cuestión, teorema que iba a abrir la vía a muchos algoritmos del cálculo infinitesimal. La geometría indivisibilibus, que tanto facilitó el problema de las cuadraturas, apareció de nuevo en una segunda edición en 1653, pero para entonces los matemáticos habían conseguido ya resultados notables en nuevas direcciones que dejaban obsoleto el planteamiento geométrico tan laborioso de Cavalieri. 23. La espiral y la parábola. El teorema más importante de Cavalieri con mucho fue su equivalente de la igualdad moderna, integral de 0 hasta dx a la n por diferencial de x igual a elevado a n más 1 sobre n más 1. Pero también se le debe otro resultado que iba a tener igualmente consecuencias importantes. La espiral de Arquímedes, r igual a por θ y la parábola x cuadrado igual a por y, habían sido bien conocidas desde la antigüedad, pero nadie había descubierto previamente ninguna relación entre ellas hasta que Cavalieri tuvo la idea de comparar indivisibles rectilíneos con indivisibles curvilíneos. Si se deseara por ejemplo torcer la parábola x cuadrado igual a por y en torno a su vértice o dándole la forma de una espiral de reloj, de manera que el punto O permanezca fijo mientras que el punto P pase a ocupar la posición P', entonces las ordenadas de los puntos de la parábola las podemos considerar como transformadas en radios vectores por medio de las relaciones x igual a r y y igual a r por θ entre lo que ahora llamamos coordenadas cartesianas y polares. Los puntos de la parábola de Apolonio x cuadrado igual a por y se transformarán así en los de la espiral de Arquímedes r igual a por θ. Cavalieri observó además que si P' se toma igual a la longitud de la circunferencia de radio o P', entonces el área barrida por el radio vector en la primera vuelta de la espiral, o menor o igual que θ menor o igual que 2π, es exactamente igual al área comprendida entre el arco parabólico OP y el radio vector OP. En este problema podemos ver una interacción de elementos que pertenecen a la geometría analítica con otros que corresponden al cálculo infinitesimal, y sin embargo Cavalieri escribía cuando aún ninguna de estas dos ramas de la matemática había sido inventada formalmente. Lo mismo que pasa en otras partes de la historia de la matemática, vemos aquí que los grandes hitos históricos no aparecen casi nunca de una manera repentina y espontánea o inesperada, sino que suelen ser simplemente las formulaciones más claras y precisas que culminan un largo y espinoso camino de desarrollos irregulares.